Pan de ajo con mucho queso. Ya no lo compres, prepáralo en casa. Es una receta muy fácil. ¿Te ha sobrado masa de pizza y no sabes cómo utilizarla? Prueba este pan, perfecto para entrada cuando tengas alguna fiesta o quieras compartir algo diferente con la familia. Todo el mundo va a disfrutar, así que acompáñame a prepararlo. Como siempre, al inicio voy a revisar que la levadura funcione correctamente, así que voy a añadir 4 gramos de levadura seca de panadería a un recipiente. Y como para el pan usaré 190 mililitros de agua tibia, de esa cantidad voy a añadir en este momento solo unos 80 mililitros aproximadamente. Mezclaré y entonces agregaré 10 gramos de azúcar. Unas 2 a 3 cucharaditas. Como ves, uso azúcar morena, pero puedes utilizar azúcar blanca o incluso miel. Seguiré mezclando y ahora voy a dejar unos 5 a 10 minutos para esperar a que active la levadura. Me voy a preparar la masa. Aquí ya tengo 300 gramos de harina de trigo todo uso. Como ya sabes, puedes sustituir también por harina de fuerza o panadería. Ahora le voy a agregar 6 gramos de sal y voy a mezclar a incorporar. Por cierto, recuerda que te voy a dejar como siempre los ingredientes en la cajita de información, pero también los puedes encontrar al final del video. Lo que sigue es hacer un pocito en el centro de la harina y ahí vamos a vaciar los ingredientes líquidos. Voy a comenzar con la mezcla de la levadura que como ves ya está activa. Tiene mucha espuma en la superficie, lo que indica que funciona muy bien. Así que voy a mezclar un poquitito antes de incorporar. Después de añadir la mezcla de levadura, seguiré con un cuarto cucharadita de vinagre que yo solo lo uso porque mi harina es de 9.8% de proteínas. Si la harina que utilizas tiene mayor porcentaje de proteínas, no lo vas a necesitar. Es un ingrediente totalmente opcional. También voy a poner unos 20 gramos de aceite de oliva. Como es poca cantidad de grasa la que vamos a necesitar para este pan, lo agrego en este momento. Pero bueno, comenzaré mezclando los líquidos para después integrar la harina. Y al mismo tiempo iré vaciando el resto del agua poco a poco para no pasarme. Yo sé que siempre te menciono lo del agua, pero es importante ya que no todas las harinas son iguales, algunas absorben más líquido que otras. Aún así la cantidad será muy cercana a los 190 mililitros que yo utilicé. No creas que la diferencia va a ser muy grande. Y bueno, como puedes ver, siempre termino de formar la masa con mis manos para sentirla. Debes de obtener una masa húmeda y pegajosa. Si sientes que la masa aún está seca, por lo que te comenté hace un momento, solo pon un poquitito más de agua que yo. Te platico que ya me estoy convirtiendo en la señora de las plantas y es que ya tenemos algunas especias frescas, pues en el mercado están caras. Ok, para mí aquí ya está lista, por lo que voy a retirar y colocar en una superficie limpia y seca en donde voy a amasar por 15 a 20 minutos o hasta ver una masa suave, elástica que al estirar no se rompa. Como es una masa que no está súper pegajosa, no es necesario que amases de otra forma. Puedes ir haciendo como yo, empujando y envolviendo la masa. Por cierto, si aún no estás suscrita o suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Me encantaría que formes parte de esta bonita comunidad. Y bueno, una vez lista, forma una bolita y vas a notar unas burbujitas en la superficie. Eso indica que el gluten se ha desarrollado bien. Así que ve por tu bol y úntale un poquito de aceite para que la masa no se pegue. Recuerda utilizar un recipiente grande porque la masa va a crecer. Y hablando de la masa, voy a colocarla dentro en este momento y también le voy a untar un poco de aceite para que no se seque. Lo que sigue es cubrir con algún trapito limpio o papel film, lo que tengas en casa, y vamos a dejar reposar a que la masa doble su tamaño. El tiempo va a depender del clima en donde tú vivas. Mientras tanto, voy a mezclar 40 gramos de mantequilla derretida con 90 gramos de queso crema. Y además de esto, media cucharadita de ajo finamente picado para dar aún más sabor. Es el equivalente a un diente de ajo finamente picado. Mezclaré a incorporar todo muy bien. En un inicio va a parecer que como que se corta esta mezcla, pero no te preocupes, tú sigue mezclando hasta que se vea con una consistencia suave. En fin, en donde vivo
Ese día que grabé esta receta estaba haciendo algo de calor, así que estuvo lista la masa en 45 minutos. Para verificar si tu masa ya está lista, toca ligeramente la superficie con la yema de tus dedos. Si la marca regresa lentamente, quiere decir que ya está perfecta. Al ir retirando la masa del bol, fui removiendo las burbujas de aire que se formaron, pero voy a terminar en una superficie limpia y seca, en donde iré doblando la masa como se muestra en el video, formando nuevamente una bolita. Una vez lista, vamos a dividir en 2 porciones tratando de que queden del mismo tamaño. Si gustas, puedes pesar cada una de ellas, deben de estar entre 230 a 240 gramos cada una. Voy a tomar una de las porciones y voy a doblar sobre sí misma. Yo siento que así la miga va a quedar mucho más bonita, es por ello que lo hago. Y bueno, ya que terminé con todos los dobleces, voltearé, bolearé y haré exactamente lo mismo con la otra porción. Recuerda, las costuras siempre deben quedar abajo. Ya que las dos estén listas, voy a cubrirlas con un trapo ligeramente húmedo y dejaré reposar por 10 a 15 minutos, solo para poder estirarlas bien. Pasando este tiempo, voy a tomar una de las piezas, la primera que formé, y voy a comenzar a estirarla, pero para ello voy a espolvorear un poquito de harina en una superficie limpia y seca. Colocaré la porción con la parte más seca tocando la mesa y con mis manos voy a ir presionando del centro hacia afuera a formar un tipo de círculo u óvalo. Si ves que ya no puedes seguir estirando en la mesa, como yo, toma la masa para poder estirarla mejor. Es exactamente el mismo procedimiento que utilizamos al formar una pizza. Y bueno, ahora le voy a untar la mezcla de queso crema distribuyendo por toda la masa. Solo ten en cuenta que debes dejar un espacio de 1 centímetro a las orillas sin la crema para poder sellar. Lo que sigue es rellenar con quesito. Vamos a utilizar queso mozzarella y vamos a poner solo a la mitad de la masa. Yo usé unos 60-70 gramos aproximadamente. También voy a espolvorear queso parmesano, que a mí me encanta, y seguiré con una mezcla de orégano, tomillo y perejil seco para dar aún más sabor. Puedes usar las especias que a ti te gusten e incluso puede ser especias frescas. Espolvorearemos solo un poco por encima. También un ingrediente que no puede faltar en mis preparaciones, sobre todo si llevan queso, son las hojuelas de chile seco. La verdad es que siento que aportan mucho sabor, pero si no tienes o no te gustan, puedes omitir sin ningún problema. Cerraré presionando o sellando las orillas. Por ello es importante que no tengan nada de cremita, tratando de formar una empanada grande que sí debe estar un poquito más alargada para que todo tenga algo de queso. Y llevaremos a un molde con papel de hornear o puedes utilizar un molde ligeramente engrasado y enharinado. Ya estando ahí, le vamos a untar un poquitito de mantequilla derretida por encima para que así dore bonito. Y vamos a ir cortando por el medio, ayudándonos con un cuchillo o un cortador de pizza sin llegar a las orillas y sin llegar al fondo, tal como se muestra en el video. No queremos cortar completamente, solo un poquito para que el queso salga y quede más rico el pan. Y como es un pan con mucho queso, pues vamos a poner más queso por encima, unos 60 a 80 gramos de una mezcla de mozzarella y gouda, pero puedes usar la mezcla del queso para derretir que más te guste. Y claro que para dar más sabor vamos a poner igual las mismas especias que pusimos en el relleno. Haré exactamente lo mismo con la otra porción. Acomodaré un poco cada una de las piezas y vamos a llevar al horno, que ya debe estar a 220 grados centígrados. Hornearemos por 10 a 15 minutos o hasta ver el pan doradito y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Mis panes estuvieron listos en 15 minutos. Al retirar, llevaré inmediatamente a una rejilla para dejarlos enfriar ligeramente, solo por unos 5 a 10 minutos antes de cortar. La verdad es que ya huelen súper rico. Tienen queso por todos lados y no le pide nada a los panes de queso que compramos en donde venden pizza. La verdad es que al hacerlo en casa le damos nuestro toque y, como les he dicho, cocinando con amor todo sabe mucho mejor. Pero bueno, a cortar.
Aquí es muy fácil porque ya tenemos las marquitas que quedaron cuando cortamos la masa. Me encanta lo cremosito que está este pan por dentro. Con esa cremita que usamos, el queso mozzarella y especias, es un combo que te enamorará en cada bocado que des. No te miento, a mí ya se me está antojando otra vez. Además, la verdad, fue bastante sencillo prepararlo. Y bueno, ya para irme me gustaría recordarte que tenemos activa la opción de membresías en el canal. Y si te unes obtendrás algunos beneficios y créeme, nos ayudarías muchísimo porque así vamos a poder comprar nuestro equipo para mejorar los videos que con mucho cariño les compartimos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.